Espero que estén bien. Buenos días, buenos días. Buenos días, Alondra. Buenos días, Leonel. Buen día, Leticia. Buenos días con todos. Ah, Surat, ¿se le estás hablando en francés? Merci beaucoup, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar, chicos. Espero que tengamos un bonito día y que se pueda entender la clase. Buenos días, Keren. Especialmente. Ahora salió el inglés. ¿Qué tal, Uriel? No. Bueno, chicos. Halo, ¿ese no es un juego? Ay, Dios mío. Ah, alemán ahora. A ver, bueno, chicos, espero que sigamos así cargados, que estemos bien y que puedan intervenir, porque el tema de hoy es un tema un poquito pesado, ¿no? Tenemos que hablar acerca de morfología y procesos formativos y tenemos que entender bien cómo funciona este proceso, ¿no? Especialmente porque ha habido algunos cambios en la parte teórica y, bueno, pues eso normalmente a veces genera un poco de confusión. Ujú. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Recuerda que si tienes dudas, pregunta. Lo ideal es esto, porque tenemos que sí o sí avanzar y cerrar este tema. Ujú. Que es un tema intermedio en cuanto a preguntas de examen de admisión, pero que debe ser tu tema fuerte. ¿En qué sentido mi tema fuerte? En el sentido de que si yo respondo este tipo de preguntas, entonces pues saco ventaja al resto. En ese sentido, ¿no? Porque, repito, es un tema un poco pesado. El concepto de morfología me vino como pregunta en examen de admisión en el año 99, cuando decía que estudiaba la morfología, y es la rama de la gramática, un componente lingüístico, que se encarga del estudio de la estructura interna de la palabra. Es decir, ¿qué significa cuando hablamos de estructura interna de la palabra? ¿Cómo puedes modificarse la palabra? ¿Qué elementos contiene la palabra? Elementos significativos. Estamos hablando del morfema, ¿no? Ojo, esto significa que va a estudiar los accidentes gramaticales y las categorías gramaticales, así también como apoya a la lexicología en los llamados procesos formativos. Esto me conlleva pues a lo siguiente. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? ¿Te acuerdas de las categorías gramaticales cuáles son? ¿Quién me dice cuáles son? Nadie recuerdo. Muy bien, Leonel. Al menos, sí, gracias, Leonel. Estas se van a dividir en dos grupos, ¿no? En las llamadas variables y las llamadas invariables. Las variables son aquellas que sufren accidentes, como por ejemplo género, número o persona. Y ahí podemos hablar de las categorías nominales, como el sustantivo, que designa a los seres, el pronombre, que sustituye al sustantivo, el adjetivo, que califica, describe el sustantivo, y el pronombre, perdón, el determinante que presenta el sustantivo. Estas categorías reciben el nombre de categorías nominales. Claro, ¿por qué? Porque normalmente dependen del sustantivo. Si te das cuenta de los conceptos, estamos aludiendo directo o indirectamente al sustantivo. Y el verbo. El verbo presenta categorías propias que son el modo, el tiempo y el aspecto. Aparte de número y persona. El verbo que designa acción, pasión, estado, existencia de un ser. Aparte de esto están las invariables, las cuales normalmente no sufren accidentes gramaticales como el adverbio, que indica la circunstancia de la acción verbal, la preposición, que indica en este caso, pues, un nexo subordinante de significado contextual, y la conjunción, que es un nexo coordinante o subordinante de significado contextual. Ujú. Ahora, también tenemos a los verboides, porque los verboides son una categoría especial. No entiendo, ¿por qué le llaman categoría especial a los verboides? Si yo te digo, por ejemplo, eh, hay verboides que pueden funcionarme como sustantivos, el infinitivo, eh, como adjetivos, el participio, aunque el participio también puede sustantivarse, y como adverbios de modo, el gerundio. Ujú. Pero siempre van a ser verboides. Siempre van a ser verboides. Exacto, muy bien, Carlos. Ujú. Ahora, hay una pregunta que a veces viene en el material de la pre. Por eso, ahí están los gerundios. Recuerda que los gerundios pueden funcionarme como adverbios de modo. Los gerundios. Ujú. Ok, no te preocupes.
Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Hay una pregunta que viene a veces en materia de la pre, me indica, marque la alternativa que presenta palabras invariables. Entonces, ¿cómo reconocer una palabra invariable? Porque, ojo, también en ese grupo pueden aparecer uno que otro pronombre. Por ejemplo, el pronombre relativo que es invariable. Entonces, para poder reconocerlo, yo debo entender que el único accidente que está en todas las categorías variables es el del número. Entonces, con el número yo puedo darme cuenta si es variable o invariable. Así, si se puede pluralizar o puede pasar de plural a singular, sé que es variable. Y si no se puede pluralizar, es invariable. Si yo te doy esta frase corta, ¿qué día? Este día de invierno fue muy especial. La pregunta es, ¿cuáles de estas palabras serían invariables? Yo entonces tengo que preguntarme, ¿la palabra qué se puede pluralizar? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Respuesta, no. Muy bien, y por ahí entonces yo saco, ¿qué palabras de este grupo, te pregunto, crees que serían invariables? Ya tenemos la primera que sería ¿qué? ¿Qué más podría ser? Muy bien, de ¿qué más o nada más? Pero fue si puedo decir fueron, o sea, sí lo puedo pasar al plural. Muy bien, la otra sería muy, muy, muy. ¿Por qué no existen muyes, no existen des, no existen ques? En ese caso, ¿otra más o nada más? Nada más, ¿no? Entonces, esto quedaría como respuesta. Esas serían las tres invariables. Ahora, esta es la otra. Ujú. ¿Qué palabras acá crees que son invariables? Con, ya. Con es con N. ¿Quién me escribió con M? Ah, no, la prisa por escribir rápido, no te preocupes. Muy bien, me dicen de, pero hay dos tarde. ¿Cuál tarde? O los dos. A por o ninguno. No, ya. Ah, el primero, sí. Ok, Carlos. Sí, tendrás razón, ¿ah? Esa es una palabra que también, aunque está en el grupo de variables, se le puede considerar invariable. Pero bueno, vamos a a la parte de acá. Y es de la respuesta. Ujú. Ahora, viene la pregunta, pues, profe, ¿y por qué en un caso tarde es variable y en el otro caso tarde es invariable? En el primer tarde es invariable porque está funcionándome como adverbio. Muy bien, Samantha, excelente. Porque si yo digo salió tarde, no puedo decir salió tardes, ¿no? Entonces está como invariable. En cambio, modifica la acción verbal y no describe a nadie. En cambio, en el otro está como variable porque tiene el artículo la y el artículo la lo está sustantivando. Al sustantivarlo se puede pluralizar las tardes. Ujú. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Sí, para avanzar a la siguiente diapositiva. Ok, avanzamos entonces. Entendamos entonces un poco cómo funciona el morfema. El morfema es la unidad mínima portadora de significado dentro del análisis morfológico. Es una unidad psíquica, es una unidad abstracta. En este caso, se relaciona con la lengua. Sí, ahorita va a venir eso. Espérate un poquito, Carlos, ¿no? Entonces, viene la pregunta acá. Si es psíquica, si es abstracta, ¿cómo funciona? Ah, como está en el plano de la lengua, necesita materializarse. Cuando no se materializa, nosotros le vamos a llamar morfo, que es la materialización o concretización del morfema. Está compuesto por fonos o grafemas. Esta parte me interesa. O sea, el morfema es el significado que va a quedar en nuestra mente. Y el morfo es lo que nosotros pronunciamos o escribimos y se asocia con el habla. El anterior con la lengua, morfema, y el morfo con el habla. Así si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el nombre de un animal felino doméstico? Inmediatamente te viene la palabra gato.
Y cuando tú dices gato, al toque lo estás asociando con felino doméstico. Ojo, el morfema se escribe entre llaves, ¿no? Así se representa, ¿no? Ahora, cuando yo quiero decir que ese gato es pequeño, le vas a aumentar un it. It es el morfo, pero lo asocias al toque al morfema de diminutivo. Porque ¿qué significa it? Un diminutivo. El morfema es el concepto de diminutivo. Y si yo quiero decir que es del género femenino y no masculino, cambio esa O por esa A. Porque la A lo asociamos con el concepto de femenino. El morfema acá es femenino, un accidente gramatical. Entonces, repito, esa es la asociación entre morfo y morfema. Los morfemas, por si acaso, no son lo que nosotros escribimos. Es el concepto que está ligado de felino, de diminutivo, de femenino. Ese. Y lo que nosotros escribimos o pronunciamos, ¿qué cosa es? Es el morfo. Ese es un poco el detalle. Profe, ¿y por qué dice que separa las palabras en morfema y separamos entonces morfos? Ahí viene el detalle. Se supone que cada morfo contiene un morfema. Si separamos las palabras de esta manera, es porque somos conscientes de que estas unidades de acá tienen un morfema. Por eso es que se separa de esa manera. Profe, y si yo digo, por ejemplo, la palabra inútil, no recuerdes a tu ex, por favor, ¿ya? Ah, que también, ¿no? ¿Qué sería inútil? Ajá. Estaríamos hablando in, que es un morfema que indica negación, y útil, que sirve. Ah, no sirve, pues no, profe, que no hacía nada, profe, no estudiaba, me distraía. Ok, ya, ya pasaste esta etapa, ya, supera. Ok, continuamos. Justamente, y ahí viene un problema. Ujú. ¿Cuál es? Nuestra lengua, que es el castellano, presenta prefijos, presenta sufijos, que no todos van a tener un mismo origen. Hay algunos que vienen de latín, otros que van a venir del griego, otros que inclusive vienen de fenicio, lengua púnica, del vasco, del íbero, tartesio, que en una especie de fusión que es nuestra lengua, fusión que se ha dado, pueden presentar entonces un mismo significado, o sea, prefijos que pueden presentar un mismo significado, sufijos que pueden presentar un significado, pero que tienen un origen diferente. Es más, inclusive si vamos un poco más allá, los del latín, o sea, los prefijos del latín o los sufijos del latín, tienen un origen diferente, provienen de otras lenguas. Entonces, en ese caso, en esa mezcla o ese caldo que es nuestra lengua, pueden surgir los alomorfos. Y ahí viene el problema. ¿Qué significa alomorfo? Alo significa diferente. Morfo, bueno, ya está pues el concepto morfo, ¿no? Diferente concretización. ¿Cómo puedo tomar el concepto en este caso del alomorfo? Es la variación de un morfema. O sea, cuando yo te digo que es un morfema, no estoy hablando de la parte escrita, estoy hablando del significado. Es que varía un significado al concretizarse. Y cuando digo que al concretizarse significa que va a presentar diferentes morfos, es decir, diferente pronunciación. Si uno es un prefijo, tiene que aparecer como diferentes prefijos. Si es un sufijo, tiene que aparecer con diferentes sufijos, pero manteniendo el mismo significado, ¿no? Inclusive hasta puede ser raíces, solo que cuando son raíces se les llama alolexo. Así, por ejemplo, si yo tengo el morfema de negación, significado de negación, puedo utilizar en la palabra desleal el prefijo des. Ojo, pero todavía no hay ningún alomorfo, porque solo estoy utilizando uno. Y me dice que debe variar un morfema. Y acá no varía, pues obviamente. Si yo quiero aplicar un alomorfo, tendría que poner otro prefijo que sea de negación. Irreal, desleal, irreal. Como los dos son de negación, y tienen diferente escritura, ahí estoy hablando de alomorfo. Tienen diferente pronunciación, eso es un alomorfo. Que se puede extender, ¿ah? Podemos seguir hablando de alomorfos siempre y cuando utilice prefijos diferentes. Por ejemplo, si yo digo infiel, ujú. Si digo antiestético, con el anti. Si yo digo imposible, con el in. Claro, anormal con la A. ¿Por qué? Porque está el prefijo A de negación. Pero recuerda, Ratzel, que no es sola la palabra normal, tiene que ser comparado con otra palabra. Exacto. Pero el requisito es que sean diferentes, porque si basta que uno se repita y ya no hablamos de alomorfo. Ojo, si te señalan así, que se repita, ¿ya? Entonces, y solamente será con negación, puede ser, por ejemplo, de femenino. Si yo me pregunto a mí, ¿cuáles son los morfos
que me indican al morfema femenino, o sea, cuáles son los sufijos que indican los morfemas femeninos de gato, gata, la A, de sacerdote, sacerdotisa, isa. Si yo digo de, por ejemplo, conde, condesa, esa, de emperador, emperatriz, tris. Si decimos de gallo, gallina, ina, o sea, hay varios. Entonces, cuando yo quiera decir alomorfos de femenino, tengo que utilizarlo en palabras diferentes. Por ejemplo, monja, todavía no hay alomorfo, pero cuando yo digo alcaldesa, sí, porque estoy materializando con diferentes sufijos. Yo no digo alcalda, yo digo alcaldesa, con el sufijo que es esa, que me indica femenino. Como comparo estos dos y son diferentes, entonces ahí recién puedo decir que hay alomorfo, pero tengo que comparar siempre dos palabras. Profe, y si pusiera monja y gata, no, porque no habría la variación. Y que me piden es que haya una variación concreta, es decir, diferente morfo. Y si yo digo sacerdotisa, ahí sigue habiendo lo morfo. ¿Por qué? Porque lo he matalizado con otro sufijo. Otro puede ser ¿cuál? El de gentilicio. Exacto, Samantha. Me leíste el pensamiento. Por ejemplo, pongamos acá tres casos. Ya, ok, ahí meten. Ajá, claro. Tiene que ser diferente. Exacto, muy bien, Carlos, ¿no? Tienen que ser diferentes sufijos que me indiquen gentilicio. El sufijo árabe, mira, origen árabe, israelí, que acá vení, ¿no? Como iraní, iraquí, etcétera, saudí. O el francés, la terminación es. O peruano, el an. No voy a decir la o masculino, ¿no? Claro, sanmarquino, el in, en ese caso, ¿no? Que es diferente. Limeño, el eñ me indican. Pero si yo repito y digo, por ejemplo, israelí y saudí, ya no hablo de alomorfos porque estoy repitiendo el sufijo. Y recuerda que son dos palabras. Otro caso, el de plural, el de casa, casas. Y el de reloj, relojes, ¿no? En este caso. Otro caso, el de masculino. Ujú. Femenino de gata, gato. Y de monja, monje. Profe, una pregunta, o sea, la E me indica masculino, claro, monje, conde, duque, alcalde. Ujú. Entonces, cuando mi amiga progre dice, hola chiques, amigues, supuestamente ella dice que está proponiendo neutro. Entonces, ¿realmente qué está haciendo? Está aumentando el vocabulario de masculino. Está imponiendo al masculino en la lengua, porque está dando variaciones en masculino, solo que ella no es consciente de eso. Ujú. Entonces debe tener cuidado también, ¿no? En este caso. Eso pasa cuando quieren meter ideales políticos en lo que normalmente es lingüístico y no tiene nada que ver. Pero bueno, continuamos, continuamos. Otro caso puede ser de diminutivo. Cuando tú dices gatito, donde utilizas el it, y doctorcito, donde tú vas a utilizar sit. Exacto, muy bien, Katiuska. Ese es el alomorfo. ¿Y ese es producto de qué? De que nuestra lengua presenta variaciones, pues diferentes orígenes. Que en ese caso hay de aumentativo, hay de despectivo, hay una gran cantidad de alomorfos, ¿no? En este caso, porque nuestra lengua tiene diferentes variaciones, ¿no? Ahora, no solamente pueden variar en este caso los prefijos y los sufijos, porque también puede variar la raíz, solo que cuando varía la raíz le decimos alolexo, que es un tipo de alomorfos, está dentro de los alomorfos, pero le llamamos alolexo para reconocerlo. Por ejemplo, si tú me dices cuál es la raíz en bueno, la raíz es buen, pero el superlativo de bueno es bonísimo, o sea, es la misma palabra, solo que en superlativo, solo que en bonísimo, la raíz ¿cuál es? Bon. Yo te conté una historia, conté, conto, la raíz. Ahora tú cuentas otra historia, cuenta. Pero es el mismo verbo contar, sí, solo que varió la raíz. ¿Qué sería eso? Alolexo. Ujú. ¿Qué vas a salirme, Nicole, con que Kentucky Fried Chicken está buenísimo? Me enseñó la... Ah, recuerda que hay formas populares y formas cultas. Y me vino el examen de admisión, ¿no? Son formas correctas. Amicísimo, y no me acuerdo los otros, que eran con érrimo, en este caso, ¿no? Antiquísimo, de antiguo, ¿no? Porque tú puedes decir antiguísimo, esa es la forma popular. La forma culta es antiquísimo.
La forma culta es buenísimo. Ujú. Y son formas correctas, pues, ¿no? Se puede dar en verbos, en sustantivos. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz de puerta? Sustantivo, ¿no? Puerto. Y en portón, port. Pero los dos hablan de lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces ahí también hay alolexos. Nosotros decimos que viene de la palabra tierra, pero cuando digo terreno, la raíz es ter. ¿Qué sería eso? Repito, alolexo. Ujú. Ok. Y ese es producto de que, recuerda que muchas raíces han variado, ¿no? Ujú. Continuamos, ¿no? Entonces, como ejercicio, ajá, para ver si es que hemos entendido, para ver si es que hemos entendido, sencillo, ¿no? Vamos a comparar dos palabras y establecer si hay alomorfo o no hay alomorfo. O sea, tienes que decirme sí o no. Sí o no. La palabra que espera todo varón, que ella diga sí. ¿Y qué es lo que normalmente ella dice? No. A ver, inmoral, desleal. ¿Hay alomorfo de negación? Sí. No. Lo que él espera que digas después de que invirtió como 40 cuartos de pollo a la brasa, ¿no? Ujú. Y en la siguiente, inflado y real. ¿Qué es lo que terminas diciendo, señorita? No, por favor, con cuartos de pollos no. Mínimo un departamento. ¿Y por qué no, profesor? Porque acá inflado no me indica nada de negación, ¿no? En la tercera, anormal desigual, ¿hay alomorfo o no? Sí, ¿no? Tienes razón. Ahora vayamos al de plural. Fieles y relojes. ¿Hay o no hay alomorfo? No, muy bien. Ok. Si yo digo amigos y papeles, ya, sí. Profe, ¿y por qué en fieles y relojes no había? Porque recuerda que acá se están repitiendo y la idea es que no se repita. La idea es que no se repita, ¿no? Jueves y días, no, no, porque jueves no me dice plural. Ujú. Alegres y leales, caes rápido. En alegres, ¿quién me indica el plural? Y en leales, entonces, ¿hay o no hay alomorfo? No se están repitiendo, ¿ah? Sí hay alomorfo, porque en alegres es la S nomás que me indica el plural. Pero los dos acaban en es. No, pero fíjate quién contiene el significado. ¿Quién contiene el significado? Fíjate. Gata y loba. No, porque se repiten. Muy bien. Monja y condesa. Ujú. Sí, ¿no? En ese caso, porque son diferentes. Alcaldesa y duquesa. No, porque se repiten. Sacerdotisa y anciana. Sí, porque son diferentes. Ujú. Peruano limeño. Sí, porque son diferentes. Francés portugués. No, porque se repiten. Ay, esa es ya me adelanté ya. Me volví precoz. Ratito y momentico. Sí, porque bueno, es diminutivo, ¿no? Y acá nos damos cuenta entre ratito y momentico que los dos pertenecen al castellano, pero nosotros acá, por ejemplo, en el Perú, ¿qué preferimos? Ratito. Y los venezolanos, colombianos, ¿qué prefieren? Momentico, ¿no? Y ahí el amorfo me sirve como una marca de dialecto, por ejemplo. Ujú. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió lo que es el alomorfo? Recuerda, no es una palabra, tengo que comparar palabras. Ajá. En el nivel fácil, el alomorfo, ¿qué sería? En el nivel fácil, el alomorfo lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Eh, Me va a decir, marca la alternativa que presenta alomorfo de negación. Marca la alternativa que presenta alomorfo de plural. Pero, escúchame bien, cuando es nivel difícil, simplemente te va a decir, marca la alternativa que presenta alomorfo. Y cuando te pida eso, primero busca negación, femenino, plural,
que son los que más han venido, repito, negación, femenino y plural. A San Marcos le gusta poner de ese tipo. Ya, Alondra, no te preocupes, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, ¿qué es un alomorfo? Grosso modo, fíjate que yo utilice entre dos palabras comparando diferentes prefijos, disculpa mi pulso acá, pero utilizando el mismo significado. Inmoral y desleal son prefijos de qué? De negación. ¿Son diferentes? Sí, entonces ahí hay alomorfo de negación. Si yo digo, por ejemplo, amigos, la S de plural, papeles, el es de plural. ¿Son diferentes sufijos? Sí, pero tienen el mismo significado de plural. ¿Qué sería eso? Alomorfos de plural. Si yo veo que se repiten, por ejemplo, en el caso de gata y loba, se están repitiendo, ya no es alomorfo de femenino. ¿Por qué? Porque no se debe repetir, tienen que ser diferentes. Eso sería, grosso modo, lo que es la teoría del alomorfo. Ujú. Ok, entonces continuamos. Cuando me hablan a mí de las clases de morfema, yo debo entender que existe una clase. ¿Cuál es esta? El morfema lexical, que es el morfema más importante. ¿Por qué? Porque es el significado, raíz lexema base, también se le puede llamar morfema base, es el significado principal que presenta la palabra. ¿Cómo que significado principal? O sea, al que alude. Por ejemplo, si yo digo pan, la palabra pan es una palabra monomorfemática, de un solo morfema. ¿Por qué no lo puedo descomponer? Porque pan, esas tres letras juntas me indican de un producto alimenticio hecho en base de harina, leche, etcétera. Y si yo digo, por ejemplo, la palabra sol, va a ocurrir lo mismo. Cuando yo digo árbol, ocurre lo mismo, porque en el caso de sol hablo de una estrella, en el caso de árbol hablo pues de un ser vivo que no se mueve, sabemos. Cuando digo el pronombre yo, morfema lexical. O sea, ahí es lo que yo voy, la parte teórica. Toda palabra contiene por lo menos un morfema lexical. Un morfema lexical, por lo menos. Puede tener dos morfemas lexicales, puedes tener más de un morfema, uno de ellos sería lexical, y ese es un requisito. Ahora, y los otros morfemas que van a aparecer que son gramaticales. Y los morfemas gramaticales que presentan significados complementarios. Me van a servir para complementar al morfema lexical. Por ejemplo, si yo no quiero hablar de un pan y quiero hablar de varios panes, en este caso, voy a utilizar qué cosa? El morfema lexical del plural. Si yo digo, por ejemplo, que el pan es chico, panecito, utilizaré un diminutivo que tiene significado. Los morfemas gramaticales se van a dividir en morfemas flexivos y derivativos. Los morfemas flexivos, como dice su nombre, flexivo, flexión, señalan accidentes gramaticales. Como siempre aparecen al final de la palabra se les llama también sufijos flexivos. Los morfemas flexivos pueden ser de dos clases. Simple, cuando señalan un solo morfema o amalgama. ¿Qué es un morfema simple? Es cuando me señala un accidente. O sea, el morfo me va a indicar un solo accidente gramatical. Y ese accidente gramatical es el morfema. Nosotros acá vamos a hablar del masculino, femenino y plural. Profe, ¿y por qué no singular? Eso lo vamos a ver dentro de un rato, cuando explique lo que es el morfo cero. Ojo, morfema es significado, morfo es lo que yo escribo, ¿no? Y esto me aparece en donde, en sustantivos, en adjetivos, en determinantes y lo que viene a ser pronombres. Ujú. Entonces, cuando yo, por ejemplo, te digo la palabra panes, yo voy a saber, o lo voy a dividir en este caso, ¿en qué? En morfema lexical y morfema flexivo. Simple. ¿Y por qué este es un morfema flexivo simple? Porque solo me entiende un significado. ¿Y cuál es ese significado? El de plural. O sea, este viene a ser el morfema. Disculpen acá. El de plural. ¿Qué es lo que nosotros le hemos puesto acá? Que está dentro de los accidentes de género y número. Si yo te digo la palabra gato, lo separo de esta manera, gat y o. ¿Y por qué la o? Porque esto me indica masculino. O sea, el morfema ahí es flexivo simple de qué es? De masculino. Y si yo digo Roberto, Roberta, como ese es un nombre, Roberto masculino, Roberta femenino, va a pasar lo mismo. Este morfema flexivo simple me puede indicar o masculino o femenino. Profe, y si yo digo gatos, ojo, la palabra gatos va a tener dos morfemas flexivos simples. Uno que es
Un ratito. Uno que es en este caso la O de masculino y otro que es la S de plural. Ojo, recuerda que la O es el morfo, pero cuando yo veo el morfo inmediatamente lo asocio con el morfema de masculino. Si veo la S lo asocio con el morfema flexivo simple de plural. Tiene uno solo. Y cuando yo digo bellas, uy, acá se movió. Ujú. Bueno, acá estaría la S, ¿no? De otro ratito lo muevo, lo acomodo. ¿Qué sería esto? Estaríamos hablando de la raíz y dos morfemas flexivos simples. ¿Un morfema flexivo simple de qué? De plural. Y el otro que sería de femenino, obviamente. Ujú. Y esto serán los sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres. Ujú. Ellos, pronombre, igual va a pasar lo mismo. Yo voy a reconocer lexical, flexivo simple. Uno me indica masculino y el otro plural. Los, que es un artículo, va a pasar lo mismo. Lo separo de esta manera, ¿por qué? Porque uno me indica masculino y otro me indica plural. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende lo que es el morfema flexivo simple? ¿Sí? Y la relación, ojo, que hay entre morfema y morfo, porque recuerda que lo que escribimos es morfo, y el significado que al toque nos viene a la mente es el morfema. Porque si yo te digo, por ejemplo, gallina, tú piensas en el gallo como animal, pero ese ina me lo cambió al femenino, y eso te viene a tu mente, que es del género femenino ese animal. Ahora, cuando te hablan del morfema flexivo amalgama, que también es conocido como morfosincrético, o sea, a la parte escrita le llaman morfosincrético. Al morfema flexivo amalgama, uy, no, ¿qué pasó? Ya, bueno, no importa, lo hacemos rápido. Y al morfema flexivo amalgama, ¿cómo se le llama? Se le llama pues así, porque, ojo, nosotros le ponemos que tiene trasluce dos o más accidentes. Pero la verdad es que lingüísticamente es que estos accidentes están ligados, están pegados, no pueden aparecer separados. Mientras que acá yo podía decir gatos, solo masculino, gatos, solo plural, flores, el es que me indica solo plural, o sea, pueden aparecer separados, acá no. Acá no. Vamos a suponer que Dana venía a la academia contenta, feliz de la vida. Estoy estudiando, ya me falta poco para ser cachimba. Y de repente a la mitad del camino se encuentra con su ex. Y el clásico floro, chicas, por favor, no caigan, varón, tú tampoco no caigas porque a veces también la tóxica se acerca y te busca, varón, ten cuidado, ¿ah? Y te dice la clásica, tengo problemas. Y antes, cuando estábamos juntos, tú me aconsejabas. No sé si podríamos conversar un ratito para que me aconsejes. Quiero saber tu opinión. No caiga, no, porque luego a los 3 minutos te va a estar diciendo, mira, ya cambié, no soy la misma persona, ¿qué sientes por mí? No le digas yo te amaba, dile yo te amé, porque si tú le dices yo te amaba, a los 5 minutos regresaron, yo te amé, ¿no? ¿Cómo que muy tarde, Dana? ¿Qué pasó? No, Dana, no. Porque cuando tú dices yo te amé, este es el morfema lexical y esta E es un flexivo amalgama. ¿Qué significa? Que en esta E se me liga la primera persona, ligado al singular, ligado al indicativo, ligado al pretérito y ligado al perfectivo. Y no lo puedo cambiar. O sea, estos salen como se dice en paquete juntos. Flexivo amalgama se le llama ¿por qué? Porque están ligados, están pegados, están juntos, no los puedo separar. Y se le llama morfosincrético porque solo un morfo está conteniendo más varios accidentes gramaticales, ¿no? En este caso, a la amalgama. Otro, si decimos, por ejemplo, ujú, ten cuidado cuando el chico te diga, si me amaras, yo te haría muy feliz. No, pues no, ya lo hice, ya cometí el error, no voy a cometer el error 2 veces, ¿no? Dana, por favor, no cometas el mismo error 17 veces, ya 17, 16 veces está fallado, por favor, Dana. Ujú. Así que continuamos, ¿no? Si me amaras, ¿qué sería? Flexivo amalgama. Segunda persona, tú me amaras, singular, en modo subjuntivo, el tiempo es pretérito y el aspecto es imperfectivo, ¿no? O sea, que no se ha acabado, está esperando que se continúe. Entonces, quiero que entiendas bien un poco cómo funciona esto. Se le llama amalgama porque están varios accidentes ligados o pegados. Pero ahí la regla, ¿cuál es? La regla es la siguiente, que si yo tengo un verbo,
tengo una amalgama. Si yo tengo dos verbos, voy a tener dos amalgamas. Si tengo tres verbos, ya Dana, voy a tener tres amalgamas. O sea, si me dicen cuenta amalgamas, entonces ¿qué hago yo? Más fácil, cuento verbos, pero verbos conjugados, no verboides, recuerda eso. Ujú, ujú. ¿Ya? Hasta ahí se entendió, chicos, cómo funciona el amalgama y no se me distraigan mucho, ¿ah? Si no, cambio de ejemplos mejor. Ok, ok. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo se le llama milagros a los verboides? Formas no personales. ¿Y por qué se le llama formas no personales? Porque no están conjugados, porque no tiene los accidentes exclusivos del verbo. Entonces, los verboides no cuentan. Profe, y si yo digo, por ejemplo, María, no, a ver, Kiara suele cantar en la ducha, por ejemplo. El verbo, es una perífrasis verbal, suele cantar. Ya, ok. Si lo vas a contar como amalgama, ¿por qué? Porque tiene un auxiliar que suele. Y ese suele me está indicando los accidentes, ¿no? El tiempo presente, el que está en singular, ella suele, tercera persona. Ajá. Si yo te digo, por ejemplo, amar en la vida es bueno. ¿Cuántos amalgamas tiene? Solo uno. Es. ¿Y por qué no cuento amar? Porque no está conjugado. Es un verboide y no está conjugado. Sí, tiene una amalgama nada más. Y esa amalgama es por la palabra suele, que es el verbo auxiliar que está conjugado. Ujú. Si yo te digo, por ejemplo, Ratzel entró al salón cantando salsa, solamente contaría uno que sería entró, porque es el verbo conjugado. Y cantando, no, porque es un verboide, porque es un verboide. Ujú. Exacto, muy bien, Carlos, es un gerundio. Y eso no se cuenta. Lo que se cuenta son los verbos conjugados, los que aceptan los pronombres yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ujú. Ok, continuamos. Seguimos. Clases de morfemas. Cuando nosotros hablamos de las, bueno, ya hablamos hace un rato de los flexivos, ahora toca hablar del derivativo. Ujú. En el caso del derivativo, los que más utilizamos en el castellano son los prefijos y los sufijos. Tú sabes que el prefijo es antes del morfema lexical. Si yo digo desnivel, tengo el des, que es un prefijo, y el morfema lexical. Pero recuerda que des igual es un morfema derivativo, es un morfema gramatical. Si yo digo, por ejemplo, pongamos acá la palabra desniveles, igual puede aparecer el prefijo, morfema lexical y el morfema flexivo simple. Ujú. Continuamos. El sufijo, en cambio, va a aparecerme después de la raíz, después del morfema lexical. Puedo decir yo alam eda, donde este eda no se separa porque eda junto me representa un colectivo. Ese es un sufijo con el significado de colectivo. Y repito, no se separa eda. Entonces, si yo quiero pluralizarlo, voy a decir alamedas, ujú, donde tengo el flexivo simple. Desnivelado. Tenemos la palabra desnivel, at o, donde yo tengo un prefijo, morfema lexical, sufijo y morfema flexivo simple. Profe, yo he escuchado hablar del circunfijo que aparece antes y después de la raíz. ¿Ese no puede ser un circunfijo? No. ¿Y por qué no? Porque existe la palabra nivelado, ¿sí? Entonces, este at, repito, este at es un sufijo porque existe solito y se puede agregar a la palabra sin la necesidad del des. Es por eso, repito, que esto es morfema derivativo sufijo, ¿no? Si no pudiera, ahí sí podríamos hablar de circunfijo. Minerito viene de minas, el el it y la o. O sea, puede haber dos sufijos en una palabra, claro. El que me indica que trabaja en la mina, ocupación de mina relacionado a la mina, y el it, que es un diminutivo, se asocia con ese significado, y la o masculino. Cuasi posmoderno. Ah, entonces también puede haber dos prefijos, sí, aunque es más raro, pero sí puede haber doble prefijo, ¿no? Cuasi, casi, pos, posterior, lexical y morfema flexivo simple. ¿Hasta ahí se entiende la naturaleza de los prefijos y los sufijos, chicos?
¿sí? Recuerda que siempre añaden un significado. Ujú. Otro es el morfema derivativo infijo. Estos son raros porque lo que pasa es que el morfema lexical son pocas las palabras que pueden tener infijo, no todas. El morfema lexical tiene que ser una palabra que no tenga oposición. Es decir, si es masculino, solo masculino y no femenino. Si es femenino, solo femenino y no masculino. Y que cuando yo le añade ese infijo, aparezca en medio de la palabra. Por ejemplo, nombres que puedan aceptar infijos. Ana, Diana, César, Leonidas. Ujú. Ahora, ¿por qué? Sara, muy bien, también Sara, muy bien. ¿Por qué? El detalle está que no tiene masculino, o si le pongo en este caso al revés inversa, no tienen femenino. Si digo Sara, ¿existe el nombre Saro? Ujú. Si existe Ana, ¿existe el nombre? No, no lo voy a decir. De Diana, ¿existe el nombre Diano? Ahí sí lo puedo decir. Ujú. Y si yo digo César, ¿existe el nombre Cesara? ¿No? Profe, ¿y Flor? Ah, un momentito. El caso de Flor es un poco diferente. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar del caso de Flor. Espérate un momentito. Entonces, si yo al nombre Ana le quiero poner un diminutivo, tendría que ser Anita. Pero la raíz, quiero que entiendan, la raíz sigue siendo Ana. Ujú. Muy bien, puede ser también Roxana. Exacto. O sea que el morfema lexical no es an. El morfema lexical, ¿qué sería? Sería Ana. Y es solamente uno. Claro, también con Rosa. Ujú. Ahora, con César también. ¿Por qué? El id me está apareciendo en medio del nombre. Y la raíz no es Cés. La raíz en este caso del nombre es César. También puede pasar con lejos si yo digo lejísimos. El ísim está en medio de la palabra, ¿no? Hace un rato me preguntaron, ¿y Flor? Un momentito, si yo le pongo diminutiva a Flor, diré Florcita. Ahí me está apareciendo cita. Después de la raíz, no en medio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que me aparezca en medio de la palabra. Como en el caso de Rosa, que como no tiene masculino, la raíz ¿cuál va a ser? Rosa. Entonces, cuando digo Rosita, está en medio. Ahí sí hay infijo, ¿no? Es como, por ejemplo, pongamos acá, si como en lugar de utilizar el it, en el caso de Cecitar, yo digo cesarín. Ese in lo convierte en sufijo. Es un sufijo, porque está apareciendo después de la palabra César. Pero si lo utilizo el it, Cecitar, va a aparecer en medio. Ujú. ¿Hasta ahí se entiende eso, chicos? ¿Sí? No todas las palabras, no todos los nombres pueden tener infijos. Ujú. Exacto. Ahora, existe otro que se va a llamar el interfijo. Un ratito. Al interfijo también le llaman morfo vacío. Macetota. El problema con maceta, eh, hay algunas palabras, escúchame bien, donde la letra final, aunque no tiene la oposición de género, aunque no tiene la oposición de género, sí me indican el género. Por ejemplo, casa. No existe caso, pero sabemos que la raíz es cas y luego es la A, y la A me está indicando el género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que analizar un poco de qué palabra viene la palabra maceta, ¿no? No, mi gato regresó. Mi gato es un bandido. Se va temprano por ahí a molestar y regresa solo cuando tiene hambre. Ujú. Ya, hablamos un ratito del interfijo. No tiene significado. Aparece después del morfema lexical y antes de un sufijo o entre dos raíces. ¿Cómo es esto? Si yo te pregunto a ti, ¿cómo se llama la persona que trabaja en las minas? Minero, donde como hemos visto, el er es un sufijo y no se puede separar. Y el que trabaja vendiendo leche, lechero. Y el que trabaja vendiendo licor, licorero.
Si trabaja vendiendo, por decir, flores, florero. Ajá, petrolero, de petróleo, en ese er que está apareciendo ahí. Entonces la raíz ahí realmente en petróleo sería petrol. El problema está basurero, el que trabaja, bueno, recogiendo la basura. El problema está que, y si yo te pregunto, ¿cómo se llama la persona que vende cachitos de mantequilla y toda clase de pan? Como de hojaldre, no sé, pan de orégano. Ajá, panadero. Oye, ¿qué pasa, Flavia? ¿Qué estás pensando? Ujú. Entonces, en el caso de las palabras panadero y en las palabras carnicero, carnicero, me aparece un ad de más, me aparece un is de más. ¿Y esto qué sería? Sería interfijo, porque aunque no tiene significado, por eso le llaman también morfo vacío, porque no tiene morfema, me aparece para que suene mejor la palabra. ¿Te imaginas tú a Leonel diciendo, señor, me vende, señor carnero, quiero medio kilo de carne, señor carnero, señor panero, por favor, 5 panes, ¿no? Entonces, ¿qué sería eso? Interfijo. Ojo, y se va a separar, porque leer hemos dicho que no se va a fusionar, se va a separar. Ahora, cuando se juntan dos raíces, quiero juntar la palabra pelo y rojo. Esa O que era flexivo lo voy a cambiar por una I, por una I. La pregunta es si pelo rojo, pelirrojo cambian algo de significado porque puse esa I. No. Si digo rojo blanca y rojo y blanca, ¿cambian algo el significado porque le puse esa I? No. Entonces, ¿qué sería esto? Interfijo. Interfijo. Porque no tiene un significado. Claro, ese es un tipo de composición. Ese es un tipo de composición. ¿Hasta ahí se entiende lo que es el interfijo, chicos? Ujú. Ya. Casos especiales. Ajá. No te va a venir mucho de en los exámenes, pero cuando estés en la universidad, si llevas el curso de morfo o en la parte de comunicación y el profesor quiere traumarte, va a utilizar alguno de estos casos. ¿Qué es el morfo cero? Te explico. Que no hay morfo, pero sí existe el significado. Y ese significado que va a ser el morfema, que está sobreentendido. ¿Cuál es el morfo cero más conocido? El de singular. El de singular. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo gato, tú sabes que acá está el lexical gat. La O me indica solo masculino. ¿Y quién me está indicando entonces que está en singular? El hecho de que no haya ninguna letra. A eso le llaman morfocero, porque el morfema sí está, el morfema existe, que es el de singular, pero no hay ninguna letra o morfo que me lo indique. Por eso le dicen morfocero. Ujú. Si tú dices, por ejemplo, la palabra blanco, va a pasar lo mismo. Va a tener morfocero. O sea, todas las palabras en singular que tienen morfocero. Tienen, tienen el morfema de singular, porque es un morfema, es un concepto. Pero el hecho de que no exista esa letra, se le conoce pues como morfocero. Recuerda que morfo es lo que escribimos o lo que pronunciamos. Ujú. Continuamos. Otro es el morfema flexivo, el morfo flexivo sintáctico. No morfema, sino morfo flexivo sintáctico. Y es que no hay morfo en la misma palabra. O sea, en la misma palabra no hay. Y el morfema se toma de otra palabra. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, la palabra cantante. ¿Cómo voy a saber si es masculino o femenino? Porque cantante tiene morfema lexical y morfema derivativo, no hay flexivo. Ah, entonces se va a utilizar el morfema flexivo de otra palabra, de un artículo. Es así, cuando tú dices, por ejemplo, la cantante, sabes que está en femenino, y cuando dices el cantante, está en masculino. A eso le llaman morfo flexivo sintáctico. O sea, en la lengua todo tiene explicación, por si acaso. No, no pienses que todo es sin explicar. Morfo polivalente, esto a mí me traumó. Utilizaron la palabra tenis, que ya te vas a ver dentro de un rato acá. El morfo o parte de él es compartido por dos morfos o morfemas, cuando es parte de él, ¿no? No entendí, profesor. Por ejemplo, si te dijera a ti, separa la palabra actriz en morfemas, ¿cómo lo separarías?
sabiendo que de emperador, su femenino es emperatriz, y que de actor, actuar, acto, ahí encuentras la raíz. ¿Cómo lo separas? Y yo recuerdo que un alumno todavía que vino a recoger a su enamorada, o sea, él ingresó antes y ella se demoró. Felizmente, gracias a Dios, él la esperó. Y cuando estaba recogiéndole en este caso, me dijo que justo esto les había venido, justo lo que yo les había dicho que me habían hecho a mí, le hicieron a él. Pero bueno, ya, vamos a entonces explicarlo. Se separaría de esta manera. Profe, pero está repitiendo la T. Justamente, este es el polivalente. ¿Por qué? Porque me aparece tanto en la raíz como que también me aparece en el flexivo. Entonces tiene dos valores, pues. Pertenece a uno y pertenece al otro. Y en un momento dado se fusionaron. Lo mismo pasa con la palabra tenista, porque conmigo utilizaron la palabra tenista cuando estaba estudiando hace muchos años. Yo sabía que ista no se puede descomponer, pero tenis, la raíz es tenis. Entonces, ¿qué pasó? Tenía que ser así. Su separación es esto. Y este is es el polivalente. ¿Por qué? Porque pertenece a los dos. Ujú, por eso. Mm. Otro concepto, el morfo vacío, que ya lo habíamos hablado, que es el caso del interfijo, ¿no? En el caso de arboleda y humareda. El EDA es un colectivo, no se puede separar. Este ar en humareda no tiene un significado. Aparece porque suena mejor decirle humareda que decirle humeda. ¿Qué sería eso? Morfo vacío, ¿no? Que en sí es el interfijo, ¿no? Como morfema le llamamos interfijo, como morfo le llaman morfo vacío. Ujú. Y el último, aflorería y panadería, ¿no? El at. Continuamos. Y el último es el circunfijo, que lo vas a reconocer porque lo vamos a ver en parasíntesis. ¿Qué cosa es esto? Desalmado, enrejar, empobrecer y atontado. ¿Desalmado de qué palabra viene? De alma. Ok, entonces la raíz es alma. Pregunta, ¿existe almado? ¿Se puede decir está almado? No. Entonces, cuando yo digo almado, escúchame bien, como no existe esto, para que pueda aparecer modificando la palabra alma, tienen que aparecer los dos a la vez, los dos a la vez. O sea, este des y este ad son solo un morfema derivativo. Sí, las preposiciones pueden contar como lexema. Las preposiciones pueden contar como lexema. Continuamos. Espérate un rato. En enrejar también voy a tener lo mismo, que no existe la palabra rejar, entonces voy a necesitar los dos a la vez. Y ahí viene un problema. ¿Cuál es? Profe, pero yo he escuchado de la prefijación popular, que es otra teoría, que coincide con esto del circunfijo en un 94-95%. ¿Ya? Escucha. El problema está que San Marcos ha tomado esta postura, y nosotros tenemos que atendernos a qué cosa, a lo que la postura que toma San Marcos, porque antes San Marcos sí tomaba en cuenta la teoría de la prefijación popular, el de utilizar las preposiciones, pero ahora ha dicho que no, les del circunfijo es lo que ha puesto la RAE en su manual de ortografía, en su manual de gramática, y es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta. Entonces nos vamos a seguir. Ten mucho cuidado acá, por ejemplo, en consultar con inteligencia. ¿Por qué? Porque te van a salir en una inteligencia una respuesta, en otra inteligencia otra respuesta, en otra. Entonces acá, porque existen diferentes posturas. No significa que esté mala, significa que existen diferentes posturas. De pobre, ¿puedo decir pobrecer? No. ¿Qué sería entonces esto? Sería pues circunfijo. Donde es solamente un morfema derivativo se cuenta como uno solo lo que aparece ahí. Si digo atontado, ¿existe tontado? No. Entonces, ¿qué sería esto también? Circunfijo. Ujú. Hasta ahí, ¿se entiende esa parte?
Ok. Ujú. Continuamos. Separación de morfemas, chicos. Existen algunas unidades. Yo he puesto varios casos acá para que les quede como un banco. Escúchame, como un banco, para que tú lo revises después y puedas, ¿cómo se llama?, reconocerlo. ¿Ya? En el caso de amor, este or me indica sustantivo. Y como amor, dolor, sabor, cantor son sustantivos, yo los puedo separar. Pero los puedo separar también porque hay un verbo de antemano. De amor, lo puedo separar así porque hay un verbo de por medio. Existe amar, doler, saber, cantar, pero en el caso de color no. Por eso la palabra color, ¿qué cosa es? Monomorfemática. Calor podríamos considerarlo monomorfemático, aunque algunos ya lo están cambiando, lo están separando. En el caso de amar, ocurre lo mismo. Amar, doler, saber, cantar, temer, partir, se separan de esta manera, porque son infinitivos. En el caso de hada, se puede separar si es un participio, como participio. Entonces, en amada, tomada, cantada, lo puedo separar. Soñada también. Porque existe amado, tomado, cantado, soñado. Pero cuando yo digo, por ejemplo, la palabra pollada, que es un colectivo, no lo voy a separar el hada. Si digo cuyada, que es otro colectivo, no lo separo el hada. Lo mismo pasaría con caballada, no lo separo. ¿Por qué? Porque ahí son colectivos, ya no son participios, no provienen de verbos. Entonces, cuando yo veo el ad que proviene de un verbo, sí sé que no. Y el id como participio en temida, herida, partida, querida, sentida y comida. Que la palabra comida se separa así, sí, porque viene de comer. Es como la palabra ganado. Se separa gan, at, o. Solo que como lo utilizamos como sustantivo, a veces nos confunde. Ujú. El sufijo ando yendo del gerundio, como el amando, cantando, partiendo, temiendo, comiendo, leyendo y creyendo. El sufijo er. En relaciones, minero, lechero, perrero, ahí el florero, no es florero, mesero, panadero, carnicero, donde el is, como me pareció extra, igual que el at, se separan. Pero si yo pongo la palabra mujer, por ejemplo, no se va a separar. Y si yo pongo el er, que es la relación, y el ia como un depósito local, como en pollería, pastelería, florería, minería, maderería, panadería, carnicería. ¿Se parece esta separación? Hasta acá se entiende un poco cómo funciona la lógica a la hora de separar morfemas en las palabras y por qué los separamos. ¿Se capta la idea? ¿Sí? Elista. Elista significa ocupación o que hace. Es por eso que cuando nosotros decimos dentista, ese ista no se puede separar. Es dentista. Ciclista, ciclista. Futbolista, futbolista. Ajedrecista, ajedrecista. Pianista, de pianoista. Tenista y lo que habíamos dicho, ¿no? Del polivalente, que se separaría de esa manera. Continuamos. El sufijo ante y ente que realiza. Amante, ¿no? Ante no se separa, cantante no se separa, aislante no se separa, asistente, ese ente, no se separa, conveniente y ente, no se separa, dependiente y ente, presidente, ente. Pero ahí tengo un problema, profesor. Existe la palabra presidenta. Justamente la palabra presidenta se ha demorado un montón para que la acepten en la RAE. ¿Y por qué? Por este motivo. Es que supuestamente el ente no se debería separar. Entonces, si tuviera que separarlo, tendría que hacerlo de esta manera, pero estaría rompiendo una regla anterior. Y tú sabes que en la lengua todo tiene sus excepciones, ¿no? Justamente el otro día me traumé porque femenino de ayudante, ¿existe la palabra ayudanta? ¿Existe o no existe? Sí existe. Está en el diccionario. No, profesor, no me diga eso. Sí, qué feo, ¿no? Pero esa es otra excepción que se ha aceptado. Y el problema está justamente que recuerda que la lengua sufre cambios. Por ahora
Esta es la fórmula, por ahora, por ahora. Repito, yo no puedo decir que de acá a unos 50 o 100 años ya no lo tengamos como uno solo, sino que se vayan a separar, porque van a aparecer de repente más femeninos. La forma culta, Flavia, es decir, la presidente. La forma culta. En la coloquial está presidenta, pero ya es aceptado, o sea, la RAE ya no te dice que está mal, ya no te dice. Entonces, pues, ujú. Continuamos, continuamos. En rojizo tendríamos, me faltó de los artículos, ¿no? En los artículos, los determinantes se separaría los, las, un, una, unos, unas. En rojizo sería el is, salones el on es, que es solamente antihigiénico el higienic, botellones botell on es, embotellado sería em, botell at o, predesarrollado sería predesarrollo at o. Ujú. Empolvado, endurecido, terrorífico, antiterrorista, antihigiénico, amoroso, or, oso, bisabuelito, bisabuelito. Esas serían palabras que se han separado. Profe, usted acá la M lo ha transformado en N. Es que original esta M era la preposición en, solo que hay una regla de ortografía que lo convierte en qué cosa, en P. Puedo escribirlo con EM o con EN y cualquiera de las dos va a ser válido, ¿no? Como en el caso de acá. Por eso. O sea, si yo encuentro que la inteligencia artificial me lo pone de una manera o de la otra, no está mal. No, no está mal. Pero te digo, sugiero que, ¿cómo se llama? No recurras mucho a la inteligencia, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos de palabras separadas para que los tengas, como te digo, en tu vocabulario o para que practiques de repente un poco. ¿Qué hago yo? Cojo esas palabras y después comparo si lo he separado bien o lo he separado mal, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿se entiende un poco? ¿Se capta o no? Ok, ok. Avanzamos con los procesos formativos. Gracias. Primero debo saber que noto por qué surgen los procesos formativos. Lo estudia la lexicología y es que la lexicología se encarga de ver qué nuevas palabras pueden aparecer en nuestra lengua. Estas pueden venir de dialectos, pueden venir de pequeños grupos que son los sociolectos, en este caso, etcétera. Y cómo estas palabras se expanden a otros grupos. No entiendo. Pregunta de examen de admisión, la última, ¿no? Que es, ¿quién estudia la forma de hablar o las palabras que usa el cultivador de uva? La lexicología. ¿Por qué? Porque los cultivadores de uva pueden utilizar algunos términos que se pueden expandir a otros grupos, que ya no son cultivadores de uva. Y entonces esa palabra puede comenzar a figurar dentro del diccionario. Preguntas anteriores de lexicología relacionados. La lexicología estudia las palabras utilizadas por los narradores hípicos, verdadero. ¿Por qué? Porque, repito, alguna de esas palabras puede quedar en la gente que los escucha y se puede expandir a otros grupos. Otra, la lexicología estudia las palabras utilizadas por los pescadores de Piura, verdadero. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna de las palabras utilizadas por los pescadores, que sea nueva, se expanda a otros grupos. Y es que la lexicología estudia las palabras que componen nuestra lengua y cómo pueden llegar nuevas palabras. Estas pueden venir por extranjerismos y pueden aparecer también porque nosotros mismos las formamos. En exámenes de admisión, San Marcos ha formado dos palabras nuevas en sus preguntas de examen. Una era de composición, que vino hace poco, que decía, por ejemplo, limpia parabrisas. Limpia parabrisas. Tres. Y si tú buscas eso en el diccionario, no lo encuentras. Y otra fue en el 2012, cuando me puso la palabra portamonederos, para síntesis, ¿no? Porta, monedas, pero no existe en el diccionario. O sea, San Marcos se da a veces el lujo de ponerme palabras que no existen. Y tú, siguiendo la lógica, tienes que darte cuenta si es compuesta o no. Ujú. Continuamos. O si es parasintética, según sea el caso, o derivada. Hay palabras que no tienen ningún morfema, no lo puedo separar, que son monomorfemáticas, color, calor, sol, sal, pan. Hay otras que sí lo puedo separar, pero se les llama palabras base. ¿Por qué? Porque a partir de estas palabras, que son las más cortas que existen, puedo formar nuevas palabras. Ujú. Ahora, hay un proceso que no genera nuevas palabras. Es como el camotito en los procesos formativos, que aunque no genera nuevas palabras, lo que me puede provocar qué cosa es que me confunda. ¿Por qué? La flexión. La flexión no me va a generar nuevas palabras, pero me da variación en las palabras.
que estos se puedan modificar. Implica el aumentar a la raíz un morfema flexivo, no incrementa el repertorio léxico. O sea, si me dicen tiene derivación y flexión, es derivada. Tiene composición y flexión, es compuesta. Tiene parasíntesis y flexión, es parasintética. Y si no hay ninguno de los procesos anteriores, recién ahí resalto la flexión. Es como te digo, el camotito, la mantequilla, ¿no? En ese caso, ¿no? No quiero jugar con él porque es muy chiquito. Si viene otro amigo, le hago caso. Y si no hay nadie, ya, pues le hago caso a él, pues. El mantequilla, camotito. Existe la flexión nominal. Se da a los sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres. La flexión nominal puede ser de género. ¿Cómo reconozco yo la flexión nominal? Busca qué parte de la palabra me señala o masculino o femenino. Entonces, si yo busco eso en la palabra gato, ¿tiene flexión? Sí, porque tengo la O de masculino. Y gata, sí, porque tiene la A de femenino. Leona, sí, porque tiene la A de femenino. Y león, león no. ¿Y por qué no tiene flexión? Porque no hay nada que me indique masculino o femenino. El concepto de género masculino está ya incluido en la raíz que es león. Y gallo, sí, porque tiene la O de masculino. Y gallina, sí, porque tiene el ina de femenino. Esa es la flexión de género. Esa es la flexión de género. Ahora, y si hablamos del número, obvio que solamente vamos a hablar de quién, del plural y no del singular. Entonces, si yo digo relojes, sí tiene flexión porque tiene el es de plural. Pero el reloj no hay flexión. ¿Y por qué no hay flexión? Porque está en singular. Papel, no hay flexión porque no hay nada que me indique que esté en plural. El morfo cero, que dijimos, ¿no? En cartas sí tiene flexión la S. En lobas, en loba tiene flexión, pero no por el número, sino por qué, por el género. Y en lobas, bueno, ahí tiene doble flexión, ¿no? Por género y por número. Ujú. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende la flexión nominal? Profe, ¿eso no es el morfema flexivo simple? Sí, exacto. Donde me aparece la flexivo simple se llama flexión nominal. Me ha venido como pregunta de examen de admisión un par de veces. ¿No? Felizmente en las últimas no, porque lo recurrente es el alomorfo, pero sí me ha venido un par de veces. Y la flexión verbal simplemente es que el verbo cambia por la conjugación del verbo. Si yo digo yo amo, tú amas, él ama, ¿de qué estoy hablando? Conjugación del verbo. Pero es el mismo verbo amar. Exacto. Yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó. Es el mismo verbo. Trabajar. Yo compraré, tú comprarás, él comprará. Las variaciones que presenta el verbo no es que se forme una palabra nueva, es que es el mismo verbo, solamente que está teniendo modificaciones en su estructura porque por los accidentes gramaticales. Eso es la flexión y no me genera nuevas palabras, no afecta a otros procesos formativos, no incrementa el vocabulario. Ujú. Continuamos. Pero ¿quién sí incrementa el vocabulario? Empezamos a hablar de la derivación. ¿La derivación en qué consiste? Que yo tengo un morfema lexical y que le puedo añadir morfemas derivativos. Estos morfemas derivativos, ¿qué serían? Serían prefijos, serían sufijos, serían infijos, o pueden ser prefijos y sufijos a la vez, ¿no? Eh, ¿Cómo surgen las palabras derivadas? Por ejemplo, o cómo las reconozco. Si me dicen panera, panadero, ¿de qué viene? De pan. Si me dicen inmoral, moraleja, ¿de qué viene? De moral. Pianista, pianola, ¿de qué viene? De piano. Uñero, uñita, ¿de qué viene? De uña. Cabecear, cabezota, ¿de qué viene? De cabeza. Zapatear, zapatera, ¿de qué viene? De zapato. Entonces, estas palabras que estamos viendo acá, ¿qué son? Son derivadas. ¿Por qué? Porque reconozco que tiene solo una raíz y provienen de una palabra más corta. Por eso es derivada. Así palabras como, por ejemplo, escúchame, terrorista, terrorismo, antiterrorismo, antiterrorista, que es derivada. ¿Por qué? Porque proviene de una sola palabra, terror. Profe, ¿y antiterrorismo, antiterrorista no podría ser circunfijo? No, porque el circunfijo no entra en la derivación. Porque yo puedo decir de terror, terrorismo. O sea, sí existe como sufijo. Entonces, normal. Antiterrorista, terrorista, sí existe como sufijo, entonces normal. Otras palabras como mercadeo, municipal, inframundo, viene de mundo, municipal de municipio, mercadeo de mercado, mundial de mundo, camarote de cama, lentamente de lenta, alegremente de alegre, rojiza de rojo, cancerígeno de cáncer, pensante de pensar, extrañísimo de extraño, etcétera, etcétera, son palabras derivadas. Pinar de pino, árbol, arboleda de árbol, anormal de normal.
Ojo, anormalidad viene de normal, pero sí existe normalidad. Entonces, anormalidad es derivada. Afónico viene de fono, pero sí existe la palabra fónico. Entonces, afónico es derivada, ¿no? Enfermedad viene de enfermo, ¿no? Camalonera viene de camaleón. Ojo, no existe, no son dos raíces, ¿ah? Monedero viene de moneda. Mítico viene de mito. Antes le llamaban esto prefijación culta. Hay algunas palabras, no sé si te has puesto a pensar, como biología, geografía, filosofía, que parecen palabras compuestas. Pero ¿qué son realmente? Varela, que es una autora, una lingüista, le llama eso falsa composición. Cuando ocurre que se juntan dos voces griegas o latinas, normalmente la segunda asume la voz del exema y la primera como un prefijo. Y eso le llama prefijación culta. Y se le considera como palabras derivadas. Ojo, derivadas, no son compuestas. Hay algunas palabras, por ejemplo, como bisabuelo, es derivada. Motosierra también, pero a veces nos chocan. Profe, pero moto, sí existe la palabra moto, súbete a mi moto. ¿Debe ser compuesta? No, porque acá el prefijo moto no me significa el vehículo, sino me significa motor. Y la pregunta es si existe la palabra moto como motor. No. Entonces motosierra es derivada. Igual que autodidacta. Profe, pero existe el auto, el vehículo. La pregunta acá, ¿auto me indica el vehículo? No. Entonces es derivada. Lo mismo pasa con multi. Si yo te digo monolingüe, derivada. Multicultural, derivada. Polilingüe, derivada. Intersectorial, derivada. Pero como que le vemos que fuera parecida a las compuestas. Pero realmente, ¿qué son? Son derivadas, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente parte. Muchas veces, sí, derivación, es derivada. Porque no existe la palabra bio solita. Entonces, biología, filosofía, geografía, lo puedo tomar como derivada, repito. Pero normalmente no ponen esas palabras porque, eh, porque ellos mismos se complicarían la vida, pues así de simple. Continuamos. Reconoce las palabras derivadas. Acá están combinadas con algunas palabras de flexión. ¿Cuáles serían las derivadas, chicos? Flores, amante, pensamiento, jugabas, tontería y libros. Hay tres que son derivadas. ¿Cuáles serían? No, porque existe cultural. Y ojo, culto, cultura, cultural, multicultural, derivación, milagros. Es derivación, no es parasíntesis. Es que esa prefijación y sufijación simultánea es por infijos. Ok. Justo ahorita vamos a ver eso cuando llegamos a la parasíntesis. Ujú. Acá, ¿cuáles son las tres derivadas, chicos? Una es pensamiento. Muy bien. Gracias, Daniela. Gracias, Asumi. Sería amante, pensamiento y tontería. Profe, y jugabas es un verbo, tiene flexión verbal. Libros, flexión nominal. Flores, flexión nominal. Vamos a la siguiente. Acá hay una, dos, tres, cuatro palabras derivadas. No, no te adelantes, perdón. Quedan tres. Ahora me van a decir precoz, profe, se le escapó. Muy bien, Asumi. Sería pisadas, sería florero, de flor, jugador, de jugar y librería, de libro. En la siguiente hay tres. Muy bien. Portón, ventilador y timidez. Y en la última, acá no voy a decir cuáles son, cuáles serían las derivadas. Pintura de pintar, milagroso de milagro, rojizo de rojo y antigüedad de antiguo, ¿no? Ujú.
¿ya? Esa es la diferencia, por ejemplo, con la flexión o con los otros procesos, ¿ya? Solo una raíz. Vayamos a la composición. Ah, ¿y por qué tampoco no lo consideran como derivada? Es que lo que pasa, repetimos, ¿no? Tiene que ya haber existido una palabra y a partir de esa, por la presencia de morfemas derivativos, formar nuevas palabras. Y en caso de biología, como no existe bios, como no existe logía, como estudio, tratado en este caso, entonces no existe esa única palabra de la cual proviene la nueva palabra. Entonces, por eso más que nada. En la composición es la unión de dos o más raíces para formar un tercer término. Acá tenemos que se pueden aparecer dos morfemas lexicales, pueden ser más, pueden ser tres morfemas lexicales, cuatro morfemas lexicales, etcétera. Así tenemos que en la composición, ojo, no va a aceptar derivación, no va a aceptar derivación. O sea, no puede aparecerme ni prefijos, ni sufijos, ni circunfijos, ni infijos, pero sí me puede aparecer el interfijo. ¿Y por qué sí el interfijo? Lo que pasa es que como es un morfo vacío, no me da un nuevo significado, entonces no afecta a la composición. Es por eso que cuando hablamos de la composición decimos que hay composición por juxtaposición y conjuntiva propiamente dicha, ¿no? ¿Qué es la juxtaposición? Que no se alteran las raíces. Por ejemplo, cuando yo junto la palabra sacacorchos, se juntan las dos palabras saca y corcho para formar una nueva palabra, una tercera palabra que es sacacorchos, pero si tú te das cuenta, no se afectó en nada la pronunciación. Es más, ¿qué es un sacacorchos? Que saca los corchos. Los significados se juntan. ¿Qué es un cubrecama? Que cubre la cama. Los significados se juntan. Y así podemos decir tapa sol, que tapa el sol, corta uñas, guarda bosques, saca puntas, pisa papeles, toma todo, pinta labios, para choques, sin vergüenza. Y ahí viene lo que preguntó por ahí una señorita, pero no en este caso, sin es preposición. Entonces, esta es una palabra compuesta. O sea, también las preposiciones se pueden tomar como raíces. Sin fin, sin número, sin razón. Otro caso, lleva la, porque la es un pronombre. Entonces allí también hay dos palabras. Cómpralo, tómatelo, cualquiera, en hora buena, que también sería compuesta, que también sería compuesta, ¿no? En ese sentido. Cuando hablamos de la composición por conjunción o propiamente dicha, acá se alteran las raíces. ¿Cómo es que se alteran las raíces? Por ejemplo, ojo verde, me apareció el interfijo ojiverde, pero la pregunta es, ¿le agregó un nuevo significado? No. Entonces es compuesta. Si dices pelo rojo, pelirrojo. Y acá aparecen palabras como pelícano, rojiblanco. Profe, un momentito, ¿pelícano? Sí, ojo, perdón, pelicano, pero pelicano la pronunciación. ¿Por qué? Porque es del pelo canoso, no el ave por si acaso, ¿no? Rojiblanca, mani roto, mani corto, no lo mires, ojituerto, patitieso, salchipapa, pollipapa, choripán, uniceja, cejijunto, mapamundi. Claro, pelirrojo es igual a pelirroja, hay flexión, es la misma palabra. ¿Quieren? Vinagre de vino agrio. No, no me refiero al ave, sino me refiero a que una persona que tiene canas, ¿cómo se le llama? Pelicano. Sin tilde, por eso, sin tilde. Ujú. Vinagre, que es vino agrio. Inclusive alidel, aunque estos dos pasan piola porque casi nadie los reconoce. En San Marcos no me pide qué clase de compuesta es, pero lo que sí me pide es que reconozca las compuestas. Exacto, muy bien, Alexander. Muy bien. Ahora, existe otra composición impropia que no pregunta San Marcos, pero que lo puedes encontrar en el material de la PRE, que es por disyunción y por sinapsia, que se escriben separadas, pero se pronuncian como si estuvieran juntos. Coche bomba, hombre araña, tallarín rojo. Y otro que hay conector, que repito, pata de cabra, arroz con pato, luna de miel. Y recalcamos, estas primeras de acá son las que me vienen en el examen de admisión. Estas sí, y estas de acá no me vienen, entonces no me complico la vida. Solo trabajo con esas dos primeras, ¿ya? No me han venido y no creo que vengan.
Ujú. No, la homonimia es sobre el proceso de la semántica, ¿no? Ujú. Hasta ahí. Vamos a la siguiente. Parasíntesis. Bien. A ver. Cuando la palabra parasíntesis vino en examen de admisión, vino con este concepto. Es la unión de dos o más raíces con morfema o morfemas derivativos, porque puede ser más de uno. ¿Cuál es el problema? En el año 94, cuando vino como primera pregunta sobre parasíntesis, vino cómo se llama el proceso que junta la composición y la derivación. Y la respuesta fue la parasíntesis. Y en nuestra mente ha quedado que la composición tiene que ser esto. Y así, por ejemplo, cuando yo explico, un ratito, cortoñero, ¿por qué es parasintética? Porque tiene dos raíces, corta, uñas y este ero. Profe, pero este ero derivativo, o sea, ¿qué le afecta? Ah, son corta uñas especiales para cortar los bordes, los costados, para los uñeros. Y si tú dices saca vuelta, saca vueltero. O sea, yo voy a reconocer ahí las dos raíces y la derivación. No, no lo mire, ya lo están mirando mal al pobre. No, 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 no le digas nada. Así quinceañero, cumpleañero, portamonedero, ropavejero de ropa vieja, picapedrero de picapiedra, salchipapero de salchichas y papas, son parasintéticas. Mediocampista de mediocampo, centrocampista de centrocampo, librecambista de libre cambio. Fernanda, ¿qué pasa? Radioaficionado, ujú, norteamericano, serían parasintéticas. ¿Por qué? Siete mesino de siete mes, norteamericano de Norteamérica. Sí, ya estoy viendo quién maletea por ahí, ¿no? Malhumorado de mal humor, maloliente de mal olor, bienvenido de bienvenir, malhiriente de malherir, aguardiente de agua que y arde, malherido otra vez de malherir. Hasta ahí nos damos cuenta de este tipo de palabras parasintéticas. Cari acontecido de cari acontecer, franco tirador de franco y tirar. Ujú, ujú. ¿Hasta ahí estamos bien? Se reconoce esta parasíntesis porque si no reconocemos la primera, no vamos a reconocer la segunda. ¿Ya? Continuamos. Otro es el caso del morfema lexical con el circunfijo. Hemos dicho que el circunfijo es un morfema derivativo que va a aparecer por los dos costados, antes y después, y que no existe separado. Por ejemplo, descafeinado. ¿Existe la palabra cafeinado? No. Entonces, descafeinado, que es parasíntesis por circunfijo. Desalmado, no existe almado, parasíntesis por circunfijo. Empobrecer, no existe empobrecer, parasíntesis por circunfijo. Y ahí surgen justamente la palabra enamorado, endeudado, endurecido, porque si tú analizas, no existe deudado, no existe endurecido, no existe enfurecido, no existe enloquecido, no existe turbiado, no existe enceguecido, enfriado, enrejar, endulzar también. Profe, pero creo que turbiado sí existe. Y si existiera, vamos a suponer que existiera, puedo tomar este en como preposición, turbio como una segunda raíz y se convierte en parasíntesis. Igual, o sea, igual, sí o sí va a ser parasintética. Ujú. Lo mismo pasaría con qué, con empolvado, empobrecido, que puede ser empolvar, empobrecer, empanada no, ¿no? Porque no existe, aunque sí existe empanada, ¿no? Empanar, empastar, embotellar, embrutecer, embrutecido, embobar o embobado, normal. ¿Por qué? Porque son procesos de parasíntesis. Con otros parecidos, con A, como en atontado, no existe tontado, que puede ser atontado, atontar, anaranjado, no existe anaranjar, no, ahí sí. Acompañado, acompañar, aclarado, aclarar, alocado, alocar, alelado, alelar, aprisionado, aprisionar, acompasado, acompasar, ¿no? Y otras que ya antes han venido en examen de admisión, ¿no? Por diosero, subverbocería, antediluviano, antepenúltima, contraatacante, etcétera. Ten cuidado porque estas palabras de acá,
no son parasintéticas. ¿Cuáles, profesor? Pero se parecen. Entumecido, porque viene de entumecer. Ah, empapado, porque viene de empapar. Anonadado, porque viene de anodar. Atolondrado, porque viene de atolondrar. Como ahí no lo puedo separar, no lo puedo separar, son palabras derivadas. No son parasintéticas, solo que suenan parecido. Y como suenan parecido, a veces nos puede confundir. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende esto? Ujú. Ok. Existen otros procesos que son menores. ¿Cuáles serían estos procesos menores? Onomatopeya, que es la imitación de los sonidos del medio ambiente. Cuando acá yo podría poner más es el plop, wow, miau, pum, en este caso. Tintineo, ahí sí, sí se puede porque tintin. Ahora existe el acortamiento, que es la pérdida de los sonidos de las palabras, apócope. En la parte final, como por ejemplo, decimos micro en lugar de microbús, capi al capitán, cine al cinematógrafo, auto al automóvil, moto a la motocicleta, foto a la fotografía, profe al profesor, si decimos celu al celular, síncopa, se pierde la parte media de la palabra. Decimos Navidad en lugar de natividad, decimos sumo en lugar de supremo, adviento en lugar de advenimiento. En la costa norte al profesor le dicen prosor, después profesor, una ayudita prosor. Al celular le dicen celar. Perdí mi celar, no tengo celar. Si has escuchado por ahí, son síncopas. Aféresis, pérdida de la parte inicial de la palabra. Al bus, ómnibus. Al violonchelo, chelo. Aféresis de ahora, que aparece bastante en crucigramas, hora. Ujú. Claro, tele al televisor, por ejemplo, como un acortamiento, sería un apócope. Cuando me ha venido un examen de admisión, no me ha preguntado si es apócope, síncopa o féresis. Simplemente me ha preguntado, presenta acortamiento y punto. Siglación, no se lexicalizan, se deletrean. Así tengo la AFP, ONG, UNMCM, MTC, FBI, PNP, BSRP o NFV, ¿no? Donde yo, en lugar de decir Asociación de Fondos y Pensiones, digo AFP, lo acorto, y siempre deletreo. En cambio, en la acronimia, lo que eran siglas se lexicalizan, es decir, se van a leer, y ahí surge FAP, ONU, OTAN, OMPE, SUNAT, MINSA, ENEL, ¿no? SEDAPAL también. Ahora, OVNI, láser y radar son comunes, van con minúscula, pero hay otra clase de acronimia. ¿En qué consiste esto? Que yo tomo la parte inicial de la primera palabra y la parte final de la segunda palabra. Así, la carrera de mecánica electrónica se va a reducir y se le va a llamar mecatrónica. Ujú. A oficina automática, ofimática. A portugués-español, portuñol. Información automática, informática. Muñeco del televisor, teleñeco. Ujú. ¿Hasta ahí, chicos, se ha entendido esa parte? Entonces, si me dicen algo rápido por el tiempo, ¿mundial de qué viene? ¿Qué sería? ¿Qué proceso sería mundial entonces? Derivación, ¿no? Ujú. Derivada. Y hojas, muy bien, Asumi. Flexión nominal, flexión, ¿no? Cantaba, ya, pero ¿qué sería? Proceso, flexión, ¿no? Es también flexión. El amalgama es una flexión, pero flexión verbal. Ujú. Si tuviera que separar santo, siendo la palabra santo, ojo, es hasta la T. Y cuando me digan san, que es el acortamiento, porque el acortamiento no necesariamente va a coincidir con la raíz,
Sería hasta ahí nomás. Morfema lexical. Ujú. Eso sería sin milagros. Porque la O, si es morfema flexivo, simple. Ujú. Relojero, ¿qué sería, chicos? Derivada, ¿no? Y amaban, flexión, muy bien. Aquí tal vez caes. Reunían, si quieren. Eso es correcto. ¿Qué sería reunían, chicos? ¿Flexión o derivación? Dijimos hace rato que si había derivación y había flexión, ¿quién mandaba? No, la flexión no mandaba. ¿Quién mandaba? La derivación, la derivación. Unían, reunían por el prefijo re. Ujú. Corta uñas, composición, ¿no? Cortoñeros, ya no es composición, es para síntesis, porque veo que hay una derivación, veo que hay una derivación. Ajá. Ester. Hojalatas, composición. Hojalatero, para síntesis, ¿no? Ujú. Y si yo digo latas, flexión, muy bien. Pedrería, derivación, muy bien. Picapedrero, para síntesis. Picapiedra, composición. Endurecido, ¿qué sería endurecido? No, no es compuesta, para síntesis, por circunfijo. Latitas, no piensa, latas era flexión. Latitas, ¿qué sería? Derivación, derivación, ¿no? Y saliste, sería pues, ¿saliste composición? Flexión, amalgama, cuidado. Creo que por el tiempo ahí. Chicos, esto ya lo dejo como banco para que lo tengan ustedes, porque si no nos va a ganar la hora, ¿ya? Sí, me hubiera gustado, pero bueno, es por el tiempo, porque si no, la admin me va a asesinar a mí, me va a decir, te has pasado 10 minutos, 15 minutos, ya tocaba la otra clase y todavía siguen ahí. Y a veces ella tiene mensajes importantes que decirles a ustedes, pues chicos, también. Continuamos, continuamos. ¿Cuál presenta incorrecta separación de morfemas? Eso será cuando toque la amanecida, hijo. Me dices que es beso. Ujú. Ya, sí, sí, sí. Los está mal separado, ¿no? Ay, Dios mío, me gustaría. Y el hada debió estar junto, igual que en el caso de la palabra limeña. Ah, pero acá me dice incorrecta, ¿no? Perdón, acá hay que corregir un ratito. Si son incorrectas, uno, 2 y 4. Sería la A. Hoy qué monce soy. Continuamos. A veces pasa eso, ¿no? Sí, sí está bien separado.
Porque si te digo la palabra caserío, ¿cuál es la raíz? Cas. Y esa A, aunque no exista la oposición de la O, aunque no exista la oposición de la O, ¿qué cosa me indica? Me indica el género de todas maneras, ¿no? Ujú. Que es un género gramatical, no es un género biológico. Lo que está mal es los. Ah, retrocede. Ujú. Y acá está ñ que está mal. Y también acá calificar. Ah, la pregunta dice las incorrectas, ¿no? Ay, es que Monse. Ay, la clave es dedo, si tienes razón. Estoy que leo mal, es que estoy con prisa también. Sí, ya me di cuenta, ya fui ya. Vamos a la 2. La señorita delgada de lentes azules. ¿Cómo sería ahí? A ver, vamos a ver. Uy, ¿es esta? Sí. ¿Por qué? Esta es la separación morfológica de las palabras. Ahí está el morfema lexical, el it de señorita, que es el morfema derivativo, y los morfemas flexivos que aparecen. Ujú. Esto sería falso porque no hay dos morfemas derivativos, solamente hay uno. No hay morfema flexivo amalgama. No todas las palabras presentan morfema eh, flexivos porque tengo la preposición de y la preposición de no tiene flexivos, es monomorfemática. Entonces la 4 si hay una palabra monomorfemática y hay dos morfemas flexivos de número plural. En este caso, ¿no? En azules y en lentes. Entonces, por eso la respuesta sería la letra C. Siguiente. Ujú. Sí, la respuesta sería la palabra publicación, cuarentena, panadería, jugador. Bueno, ese es en el caso de la número 2, ¿no? Las que tienen las derivadas. Jugador, campamento, campeonato, edicto, crueldad, marchantes. La clave sería dedo. Porque, ¿qué me dice la pregunta? Con más de dos palabras con morfemas derivativos. Con más de dos palabras. Ojo. Y si tú te das cuenta, la 4 y la 5 solamente tiene una y la otra tiene dos. En cambio, las otras tienen tres. Por eso, por eso. Vamos a la siguiente. Me piden que encuentre morfemas flexivos amalgamas. ¿Qué debo contar? Verbos. Ujú. Ya. Vamos a contar a ver los verbos. Cuando yo digo puedo escribir, puedo, que es el auxiliar, los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? La clave, profe, ya me recuerdo mi ex. Ok, sí. También yo acabo de recordar a mi ex. En fin. Chicos, acá había una corrección. Ujú. En lugar de acá de superlativo, porque le he puesto superlativo, creo que dice masculino. Lo corriges, ¿no? Aunque por descarte también salía el resto. Pero bueno, papas y lentes es de plural, alomorfo.
Limeño y loretano es de gentilicio. Gallina y papis es de femenino. Botellón y perrote es de aumentativo. Y grandísimo celebérrimo de superlativo. Por eso la clave sería dedo. Dedo, muy bien. Vamos a la siguiente. Muy bien, claro. Si dice dental, se articula con el lápiz y la lengua, se toca los dientes, o sea, su origen. Y alveolar se produce cuando la lengua roza el alveolo, otra vez el origen. ¿Qué sería eso? Son alomorfos del mismo morfema. Entonces la clave sería enano. Enano. Ujú. La palabra compuesta. Nuestra bella alumna, a ver, vamos a poner las compuestas. Pelirroja solamente es uno. Salvoconducto es otro. Camposanto otro. Agridulce, coliflor y nada más. Profe, y mediocampista norteamericano son parasintéticas, no entran. Ujú. Vamos a la 8. Alomorfía de las palabras subrayadas. Como no me dice qué clase, empieza. Negación, plural, femenino. Clave casa, muy bien. Porque en dolores el plural es es, en productos el plural es s. Entonces, ¿qué sería eso? Casa. Ujú. 9 casa, ¿no? Sí, porque cantante, hermanito, la O masculino, mecánico, la O masculino, papelones, el es plural, amábamos, la conjugación el ábamos, entonces la clave es la C, cantante. Vamos con la 10. Avión, ¿no? Empobrecer, bueno, adormecer y entibiar, los tres por circunfijo. Otros que están por ahí es atontar, empaquetar, nada más. Vamos con la 11. Ujú. Separamos las palabras. Las ciudades peruanas son espectacularmente muy hermosas. Entonces acá yo tengo que todas las palabras presentan morfemas flexivos, espectacularmente no. ¿Hay un morfema gramatical flexivo amalgama? Sí, porque hay un verbo, son. Los morfemas derivativos son an, ar y mente. An, ar y mente, sí, verdadero. 5 palabras presentan morfema flexivo simple. Las ciudades peruanas hermosas. No. Entonces la clave es enano. Hasta ahí se entiende también el por qué, ¿no, chicos? Porque yo he puesto eso ahí para que tengan y después cuando lo revisen sepan por qué también. Palabras derivadas. Me dicen beso, avión, beso. Ujú. Las derivadas serían alumnado, celebración, colegiales, cansados, trabajadores, municipales, actuación y bandera, porque viene de banda, que es una tela. Era 8. Ujú. Vamos a la número 13, ahí sí caímos, ¿no? Esta es una parecida a una que vino por el 2014, 2015. La palabra ilegal, inmoral, impuestos, ¿son casos de alomorfos? No, eso es falso. Las palabras arcabuces es plural, ¿sí? Calles, la E y la S es plural.
No, entonces ahí estaría mal. Y gatos serían morfemas flexivos, falso. Tengo dos falsos. Riquísimo, isim, pseudocódigo, pseudo, pasional, al, ¿son derivativos? Sí. La clave entonces ahí, ¿cuál sería? Por estos de acá, verdadero. Recuerda que quien malogra acá es la palabra calle, esa en la 2, que está un poco complicado. Como cuando dice chocolates, solo la S es plural. Lucía escribió poemas y cuentos. ¿Acá cuál sería? ¿Cuál tiene alomorfo las palabras subrayadas? Cuidado, que en poemas y cuentos solamente es la A, la S, perdón. Y estoy repitiendo. Exacto, muy bien Camila, muy bien, en este caso Benjamín. La clave sería enano, por el plural de reloj, relojes y de camisa, camisas. En la 15, uy chicos, estoy con tiempo ya ahorita, estamos en la hora, sí. Viernes, color y caos son las palabras, sí, dedo, muy bien. En la 16, atardeceres para síntesis, costarricenses para síntesis, composiciones, medio campo y derivación, campeón, campeonato. Está bien, lo que han dicho. Y en la 17, las palabras parasintéticas serían expatriado por circunfijo, puertorriqueño por parasíntesis, enrejado por circunfijo, atardecer circunfijo, norteamericano por composición derivada, cahueltero compuesta derivada. ¿Ves? ¿Cuál sería la otra que no de repente se me ha pasado? Ajá. Incorregible no, porque puedo decir corregible, pero probable viene de probar probable, probablemente. Sigue siendo derivada, tiene una sola raíz y no tiene circunfijo. Por eso. En la 18, palabras compuestas. Ah, ya se me escapó la clave. Gracias por ahí. Sin número, sobre todo, pisapapel, sacapuntas, toma todo, salchipapas, enhorabuena. Chicos, acá tengo un pequeño problema. ¿Cuál es? Alunizar, emborrachar, reverdecer. Uy, si yo analizo un poco más, también la palabra subterráneo debería ser para síntesis. Si puedes cambiar lo subterráneo por subalterna para que salga una clave, sería excelente. Vamos a la 20 y con esto ya acabamos. No lo he analizado. Sí lo analicé. Estudiante, molestísima, infiel, compuesta, pisapapeles, parasintética, enamorado y entristecida. Esas son las que tienen procesos formativos. Sí, sí, sí. Acá me ganó el orden, me ganó el orden, la emoción, perdón. Entonces, hay tres palabras derivadas. Respuesta es por el tiempo más que nada, verdadero, ¿no? Hay una palabra compuesta, verdadero. Hay dos palabras compuestas, falso. Hay una palabra parasintética, falso. Y hay dos palabras parasintéticas, verdadero. Ahí están las dos parasintéticas. Es por el tiempo, chicos, porque el tiempo nos mata. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, duda o algo para si no cerrar la sesión. Deriva de infiel. Nicole, ¿me estás preguntando por la palabra infiel o estás diciendo profe infiel? ¿Cuál de las dos, profe? Ah, ya. No, pues, yo no hago nada malo. Cuidado que escuche a mi esposa por ahí, ahí me mata a mí.
No, no te preocupes, es derivada, porque por prefijación, fiel, infiel. Chicos, duda, pregunta, si no para cerrar. Para síntesis entristecida. Ese es por fijo, ¿no? Triste, no existe tristecida, entristecida es para síntesis. Ya. Entonces me despido, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Americano es derivada, y no voy a decir por qué, pero es derivado porque viene de América. En profito habría acortamiento y derivación al mismo tiempo. Chao, chicos, cuídense mucho.